Juan capítulo 3, versículo 16, la escritura dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Jesucristo, fíjate bien, de una manera tan grande que te amó y te sigue amando. El Padre dijo: de tal manera amó Dios al mundo. La Escritura nos dice: de tal manera que siendo nosotros tan malos, el Padre dijo: esta humanidad pecadora, perversa, que tienen todo lo malo, no hay otra manera de rescatarlos. ¿Quién irá? Pero Jesús dijo: yo voy a ir. Yo voy a ir por ellos para que no se pierdan. Así que de tal manera te ama el Señor, que Jesucristo se entregó todo. Desde el primer día de su nacimiento fue sufrir. Desde el primer día que se enteró, aún cuando María quedó encinta por obra del Espíritu Santo, fue sufrir. ¿Por qué? Porque venían las calumnias, venían las críticas, venían las mentiras, venían tanta cosa, y era un sufrimiento, aún todavía no nacía. Pero ese proceso era necesario para que tú y yo tuviéramos una vida eterna. Era necesario. ¿Por qué el sacrificio de Jesús fue necesario? ¿Te has preguntado? ¿Por qué fue necesario? Hubiera sido de otra manera. ¿Sabes por qué fue necesario? Porque el hombre no podía salvarse a sí mismo, ni tampoco el hombre podía salvar a otro hombre. Por eso fue necesario. Porque los animales que sacrificaban no perdonaban los pecados del hombre, simplemente los cubrían, como cuando alguien se pone una cobija o una frisa, le dicen los hermanos puertorriqueños, encima, nomás los cubrían. ¿Por qué? Porque los animales, aún pobres animales inocentes, pagaban a causa del pecado del hombre. Por eso fue necesario. Por eso vino Jesucristo. Porque el hombre no podía pagar por otro hombre que era igual de pecador a él. Los animales no podían perdonar los pecados tampoco. Nomás los cubrían por misericordia del Padre. Pero por eso Jesucristo vino. ¿Sabes por qué? Porque Él fue el único que podía salvar, podía perdonar, podía rescatar. Aún ni los ángeles podían hacerlo. No podían hacerlo. Jesucristo fue el único que, siendo Dios, se hizo hombre para que tú y yo viviéramos como hijos de Dios. Siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, vivió como hombre. Cuando digo hombre, hablo de mujer también. Se hizo hombre, le dolió, sufrió hambre, sufrió frío, sufrió escasez, sufrió tormentos, sufrió las dificultades que tú y yo a veces atravesamos. Y no porque se portaba mal, sino porque era un sufrimiento para enseñarnos a ti y a mí que era necesario que todo esto aconteciera, que íbamos a pasar por todas estas cosas, pero hay una solución: Jesucristo. Jesucristo es el mismo. Él sabía que tú y yo íbamos a atravesar dificultades. ¿Por qué? Porque Él es eterno. La palabra de Dios dice allá en Génesis: en el principio era Dios. Desde el principio Él ya sabía. Y el verbo era Dios, o sea, la palabra era Jesucristo, es la palabra viva, es el verbo, la palabra. Y el verbo era con Dios. O sea que Él ya sabía todo lo que tú y yo íbamos a sufrir en esta tierra. Pero por eso Él no se detuvo y dijo: ¿quién lo rescatará a esta gente que están llenos de pecado? Jesucristo dijo: yo voy. ¿Sabes que lo hizo por amor? ¿Sabes que Él tiene un plan contigo por amor? Tú no has hecho mérito ninguno para tener una vida eterna, una salvación tan grande. No hemos hecho méritos, nada te ha costado. A Jesucristo le costó todo. Todo le costó a Él. Por más que tú quieras hacerlo, tú no pudieras hacerlo. Jesucristo ya lo hizo por ti.
Te digo que ni los ángeles, fíjate, se podían sacrificar por el pecado del hombre, siendo los ángeles, siendo criaturas creadas por Dios. No pudieron hacer eso. Tenía que venir a esta tierra el Hijo del Dios Todopoderoso. Así que ese Jesucristo que estaba a la diestra del Padre vino a esta tierra solo por amor a ti, solo por amor a nosotros. Solo de esa manera podíamos ser perdonados. Cualquiera que haya sido tu pecado, dirás, pero es que nunca he pecado. Quiero decirte que tú eres pecador desde el primer día que naciste. Por el pecado, naciste ya en pecado, porque esta tierra ya es tierra de pecado. Y necesitamos una reconciliación con el Padre. Pero vino Jesucristo, vino a deshacer las obras del diablo. Por eso este día lo celebro con gozo, lo celebro con alegría. Porque nadie pudo, el hombre no pudo, los animales no pudieron, los ángeles aún no pudieron, pero Jesucristo pudo y sigue pudiendo hasta el día de hoy. Y Él vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria, honra y alabanza. Él es mi Dios, Él es mi Rey. Por eso es importante que tú y yo entendamos que tenemos un Rey todopoderoso, un Dios soberano que hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay. Aleluya. Jesucristo es el mismo. Él es el único. Y qué palabra tan poderosa que dice consumado es. Consumado es. Que significa ya está hecho, ya no le falta nada. Cuando dijo consumado es, quiere decir terminé la misión que yo vine a esta tierra. Ya gané, ya tengo la victoria en mis manos, ya las llaves ya las tengo. Ya soy el Hijo de Dios Todopoderoso. A mí me va a respetar el cielo y la tierra y los que están debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque dijo consumado es. Ya se terminó. Ya no es necesario los animales sacrificados. Ya no es necesario que hagas obras para obtener la bendición del Padre. Aunque las hacemos los hijos de Dios, obras buenas. Pero la obra no es para salvación, sino para bendición. Tú no puedes tener salvación por obras. La salvación es por gracia, o sea, por amor, que no te costó nada. Solamente rendirte a Jesucristo y decirle, Padre, perdóname, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. ¿Cuánto te costó? Nada. No nos costó nada. Él pagó todo, consumado es. Qué maravilloso, que un regalo tan grande, iglesia. No te costó nada. Y muchos ese regalo los han despreciado. Hicieron malas decisiones, han despreciado a Jesús. Pero tú y yo estamos aquí porque lo amamos, lo apreciamos. Y por eso es que le adoramos, por eso le cantábamos. Permíteme adorarte, permíteme ese privilegio de adorar tu nombre. Por eso puedo levantar mis manos y decirte cuánto te amo. ¿Amas a Jesús? Debes llamar a Jesús, porque Él es amor. ¿Cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? Jesús, fíjate que dice Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Aleluya. Después de esto, sabiendo que Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Cuando Jesús dijo, tengo sed, ¿qué clase de manera de ellos, de los que estaban ahí, a darle agua? Él quería agua, pero le dieron vinagre para que la escritura se cumpliese.
Y dice, pusieron una esponja en una rama o en un palo para entendernos mejor. Y se la acercaron a lo alto. Dijeron, toma, esta es tu agua. ¿Qué quiere decir el hisopo? El hisopo es para purificación, lo usaban para purificarse, para derramar sangre. Usaban las ramas de hisopo para hacer purificación de los ritos que ellos tenían. Y en ese momento seguían con los ritos y le dijeron a Jesús, Jesús, aquí está. Eso es lo que tenemos, eso es lo que te damos. Y Jesús dijo, Padre, consumado es. En otras palabras, esto era lo que faltaba. Y Jesús, por amor, solo por amor, cuando probó, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Te imaginas un hombre golpeado hasta lo máximo como ningún ser humano? Con todo su cuerpo aruñado por los látigos de lo que le pegaban, golpes, tanto maltrato que dice la Escritura, que parecía como un monstruo humano. Yo me recuerdo, si usted quizás se acuerda, hace como 20 años, ahorita, cuando salió la película de Mel Gibson, creo que esa fue. Si no se recuerda, haga memoria. Y me recuerdo que la gente comentaba de esa película. Yo todavía, en ese tiempo eran como 20 años. Estaba jovencito todavía estaba jovencito todavía. Y decían, qué terrible fue eso. Y yo les decía, sí fue terrible. En la película se ve terrible, pero en la vida real te aseguro que fue más terrible. Que salió hasta en la noticia que una mujer no aguantó viendo la película, ella misma se desmayó y murió. Otros decían, qué terrible fue eso. Le digo, sí, y lo hizo por ti. Lo hizo por todos nosotros. Se dejó él. No porque no podía defenderse. Él se podía defender. En muchas ocasiones atrás, antes de ese día, Jesús se escapó. Lo querían matar, lo querían aventar por despeñadero, dice la palabra. Y él se escapó. ¿Cómo? En una multitud de gente, una persona se va a escapar así humanamente. No es fácil, pero Jesús lo hacía porque todavía no había llegado la hora. La hora se llegó. Tiempo después, Jesús lo hizo. Qué maravilloso. Tenemos un Cristo poderoso. Aleluya. La muerte de Cristo significa la victoria contra Satanás. Iglesia, tú eres victorioso. Somos victoriosos. Jesús ganó por ti y por mí la victoria en la cruz del Calvario. Y eso al enemigo no le gusta, que lo gritemos a voz en cuello. Él le gusta que seamos personas que nos escondamos. No, somos hijos de Dios y tenemos la victoria en su nombre. Esto no es en tu nombre, esto no es con tus fuerzas, es en el nombre del Dios Todopoderoso. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Dios. Es en el nombre de Cristo. Todo es en el nombre de Cristo. Tenemos la victoria contra Satanás, contra sus demonios, contra los enemigos de Dios. Somos victoriosos porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Él ya la ganó. Él ya pagó. Él ya derramó la sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ya ganó todo. Así que somos vencedores. Aleluya. Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el diablo. Esto es al diablo. Aleluya. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesucristo vino a traerte libertad. Cuando digo libertad, libertad para que crezcas en Cristo,
para que confíes en Cristo. No estoy hablando de libertinajes, iglesia amada. Estoy hablando de una libertad en Cristo. Una vida ordenada en Cristo es una vida libre para honra y gloria del Padre. A veces mal entendemos qué es libertad y nos vamos al libertinaje, y no es así. Libertad es amar a Jesucristo así como Él nos ama, amar a tu hermano o tu hermana así como Él nos ama, servir a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es libertad en Jesucristo. Aleluya, caminando conforme a la palabra del Padre. Libertad, tú y yo somos llamados a ser libres, a adorar a nuestro Dios con libertad. Tú tienes libre acceso a la presencia del Señor. Eres libre para adorar donde tú quieras y cuando tú quieras y a la hora que tú quieras. Tú puedes adorar, tú puedes ser libre para adorar el nombre de Jesús. Aleluya, somos libres. Aleluya. Esto es, fíjate, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sabías que el Satanás tenía el imperio de la muerte? El primer hombre se lo entregó cuando pecó, pero Jesucristo vino a quitarle ese imperio y ahora dice: dame las llaves, o sea, dame ese testamento, ahora es mío. Yo gané, yo ya vencí en la cruz para que todo el pueblo, para que mi iglesia sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Que seamos libres. Jesús ya lo ganó. Somos libres, iglesia. Aleluya. Libre para pensar, libre para bendecir, libres para amar, libres para sonreír. ¿Sabías que nosotros somos llamados a sonreír a veces en dificultades? Pero como tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón, a veces las dificultades nos quieren opacar, pero tenemos a Jesucristo, tenemos el gozo y aún así sonreímos. Y el enemigo no le gusta eso. Él quiere que camines cabizbajo, quejándote, tirándote hacia el piso. Pero no, Jesucristo vino para levantarte y que tú tuvieras una vida abundante, una vida nueva en Jesucristo mismo. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Dale un aplauso a Jesús. Hoy es día de resurrección. Hoy es día de victoria. Hoy es día de gloria. Aleluya. El que venció el pecado resucitó el tercer día. Aquel hijo del carpintero resucitó. El hijo de María resucitó. Aquel bebé que fue nacido y puesto en el pesebre creció, pero no se quedó hasta ahí. Murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Aleluya. Jesucristo es el campeón de campeones. No hay otro como Él. No hay otro como nuestro Dios. No ha habido y nunca habrá otro como Jesús. No hay. No hay otra puerta. No hay otro camino. Él dijo: yo soy el camino. Yo soy la palabra. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Aleluya. Por eso es que le adoramos. Él dijo: yo soy. Aleluya. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra salvación. Por Él somos salvos. Aleluya. Solo por Él. ¿Sabías que, como les dije al principio, por más sacrificio que hubo, miles y miles y miles de animales que se sacrificaban, no pudieron quitar el pecado del pueblo? El pueblo seguía fundido, sumergido en su pecado. Aunque hacían sacrificios, en otras palabras, el sacrificio que hacía no era suficiente para perdón de pecados. ¿Cuántos animales murieron? Miles y miles. Pero el Padre dijo: basta ya. Basta ya. Necesita un sacrificio mayor. Necesita un sacrificio mayor. Y ese sacrificio mayor se llegó. Y por ese sacrificio mayor estamos aquí.
Tú tienes una vida eterna. No es que si me la gano, es que Jesús ya la ganó por ti. Tú ya la ganaste, Él ya te la dio. A veces nos han enseñado que a ver si me la gano, Señor, a ver si me la gano. Si tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador y vives una vida recta delante de Él, tú eres salvo. Tú eres salvo. El enemigo que diga lo que se le antoja, pero tú y yo somos salvos por medio de Jesucristo, no por las obras que hacemos. Es por medio de Jesucristo. Aleluya. Somos salvos. Aleluya, qué maravilloso. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 15 al 15. Y vosotros, dice, y vosotros, o sea, ustedes, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Jesucristo, perdonándoos todos los pecados. Ya sí, hemos sido perdonados, anulando el acta de decretos, fíjate bien, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Tus pecados, Jesús lo llevó aquí. Aquí están tus pecados clavados. Aquí están las enfermedades clavadas. Aquí está la escasez clavada. Aquí está. Aquí está. Todo lo que tú necesitas, Jesús ya lo llevó a la cruz. ¿Qué te preocupa? Llévalo a la cruz. Aquí está Jesús en la cruz. Todo lo que necesitas, ¿qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te atormenta? Jesús ya lo ganó en la cruz. El acusador que te dice que no eres, Jesucristo dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y son amados. Somos amados por Jesús. Somos hijos. Aleluya. Tú no eres un bastardo. Eres hijo real, legítimo del Padre por medio de la sangre de Jesús. Tus pecados los llevó Jesús. Los llevó Jesús en la cruz. Tu libertad en Cristo la trajo Jesús y la clavaron aquí. Jesús se rindió por amor. Dice la palabra que como cordero fue llevado al matadero. Él no se puso a discutir. ¿Por qué? Él no se puso renuente ni tampoco, él se entregó. Y se entregó por amor. Se dejó golpear. Se dejó maltratar. Por amor, todo lo llevó a la cruz para que tú y yo tuviéramos libertad. Para que esa acta de decreto que el diablo la tenía en su posición, Jesucristo se la arrebató cuando llegó en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, el acta es mía, los hijos de esta tierra son míos. Así que el Satanás no tiene potestad sobre ti. Jesucristo es el único que tiene potestad y tiene el cuidado de tu vida. Porque tú eres pertenencia de Jesucristo. Pertenecemos a Él. Así que tú te vas de esta tierra cuando Jesús diga. No cuando el diablo diga. Aleluya. Porque Jesucristo llevó a la cruz la muerte. El que nos atormentaba, nos afligía, la llevó a la cruz. Aleluya. El príncipe de este mundo fue derrotado. Y fue derrotado por la sangre de Jesús. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Por eso es que la iglesia ha permanecido hasta el día de hoy. Porque ha derrotado al mal. Ha derrotado al enemigo. Ha derrotado a aquel que te atormenta, te atormentaba. Aquel que te hacía ser miserable. De ahora te ha puesto en honra como un príncipe, como princesa de Dios. Aleluya.
Él es especialista, el enemigo es especialista en que tú y yo nos sintamos miserables, que nos sintamos indignos. Somos dignos por medio de la sangre de Jesús, obvio. Pero no te sientas miserable, porque dentro de ti ya está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que te compró. Tú eres propiedad de Jesucristo. Aleluya. Qué maravilloso. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesús? Dáselo con ganas. Aleluya. Mi Rey vive. Aleluya. La condición de Satanás en este momento, fíjate bien. Él es un enemigo ya destruido. Un enemigo desarmado. Un enemigo derrotado. Un enemigo destronado por medio de la sangre de Jesús. O sea, el poder que había obtenido, porque el hombre se lo entregó en el huerto del Edén. O sea, Adán, Jesucristo vino al rescate. Cuando Adán pecó, le entregó las escrituras, le entregó el testamento, o sea, le entregó todo. Pero Jesús vino al rescate de tu vida y la mía. Tan maravilloso. Y ahora tú y yo somos hijos por medio de Jesús, adoptados por su sangre, comprados con el precio más alto. Aleluya. Al tercer día resucitó y dijo: aquí estoy, lo que les prometí lo estoy cumpliendo. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 54. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Siga la escena. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Te imaginas esto? Que cuando esto sucedió, la tierra se oscureció. Aleluya. Cuando Jesús dijo: consumado es, muchos de los que habían dormido, dice la palabra, o sea, habían muerto, de los hijos de Dios, gente pura, gente honorable, gente que había entregado su vida para servicio a Dios. Se abrieron los sepulcros, o sea, los muertos resucitaron. Y no nomás resucitaron, salieron a las calles, salieron a la santa ciudad, dice, y se les aparecieron a muchos. ¿Te imaginas que sucediera un evento así? Y aún así no creyeron, porque su corazón estaba duro. Muchos creyeron, pero muchos no. Y dice que los guardias, los que lo guardaban, decían: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ya era tarde para ello, pero aún así entendieron y confesaron que era Hijo de Dios. Aleluya. Iglesia, ¿qué conquistó Jesús para ti? Fíjate, para ti y para mí, por medio de su muerte y su resurrección, hay muchas cosas que Él conquistó. Y esas cosas son para bendición de tu vida y la mía. ¿Qué conquistó Jesús? Llévate esta palabra. Fíjate, Jesús conquistó la libertad.
Él nos hizo libres del poder de Satanás. Nos hizo libres del poder del pecado. 2. 3. Nos hizo libres de la condenación eterna. Qué maravilloso. ¿Cuántas personas decían, sabrá Dios a dónde me voy a ir cuando muera? Saben que tienen un alma. Pero quiero decirte, debe de haber una seguridad. Que si tú o yo nos vamos en el momento que el Padre diga, que Jesús diga, sabemos a dónde vamos. Sabemos, ten esa seguridad. Camina como hijo o hija de Dios. Porque lo has confesado con tus labios y lo has creído en tu corazón. Así que tú eres hijo, tú eres salvo, eres salva. De otra manera no se puede llegar al Padre. Aleluya. Tenemos, fíjate bien, ahora tenemos amistad con Dios. Somos hijos. Estamos en confianza. Tenemos una amistad con el Padre. Siendo que Él es mi Padre, yo soy su hijo. Tenemos libre acceso a la presencia del Señor porque el velo se rasgó, dice la palabra, de arriba hacia abajo. O sea, del Padre hacia la tierra, del Padre hacia los hijos. El velo del templo, ahí donde se adoraba, dice la Escritura, se rasgó. Se rasgó. Y si el velo está así, usualmente se debe rasgar así de abajo, ¿verdad? Hacia arriba. Pero no, se rasgó de arriba hacia abajo. Hacia abajo. Fíjate, es un acceso del Padre. La iniciativa es de Dios, de arriba hacia abajo, para bendición de tu vida y la mía. El amor viene del Padre. La bendición viene del Padre. La vida nueva viene del Padre. El velo del templo se rasgó de una manera sobrenatural. Para eso vino Jesucristo. Eso Jesús lo conquistó. Somos bendecidos con la protección del Padre. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos y herederos del Padre. Ya no eres huérfano, ya no eres esclavo del pecado ni de la muerte. Ahora eres un hijo, eres una hija del Dios Todopoderoso y camina con identidad como verdaderamente hijo de Dios. Somos hijos. Aleluya. Somos hijos y Él nos ve como hijos y hijos amados. Aleluya. Así como tú amas a tu hijo o tu hija, aún mayor, porque el amor viene de Él. Él es amor. Así es. Somos hijos. ¿Tú amas a tu hijo de todo corazón? Claro que sí. Pues mira, así Dios nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. De tal manera, de una manera tan grande que no lo podemos explicar o imaginar. De tal manera, aunque lo digas, aunque lo pienses, sigue siendo de tal manera. Aleluya. Somos hijos. Hemos recibido herencia. Tú recibiste herencia y una vida eterna por medio de Jesús. Tenemos un intercesor personal. Aleluya. Fíjate bien, tú tienes un intercesor personal que es Jesucristo. ¿Qué más quieres? Él intercede por ti. Hay veces gente que se enaltece con alguien. Tiene un servidor personal o cuidado personal. Está bien que lo tengan, pero tú y yo tenemos un intercesor personal, Jesucristo. Él intercede por ti. Él sabe y está intercediendo por ti a todo momento. Jesucristo. Aleluya. Es intercesor personal para que tú entiendas que no estás solo, que no estás sola, que Él está contigo todos los días de tu vida.
intercediendo por ti, en las buenas y no tan buenas, en el día y en la noche, en donde tu descanso, estás inconsciente del mundo natural. Jesucristo está intercediendo por ti. Si no fuera así, ya el enemigo nos hubiera derrotado. Pero no fue así, y no es así, y nunca va a ser así. Tenemos a Jesucristo, un intercesor personal. Aleluya. Y no es cualquier persona, es el Hijo del Padre, Jesucristo, el Rey de la Gloria, intercediendo por ti. Es porque eres muy importante. Eres importante. Eres muy valioso. Aleluya. Hemos recibido el perdón total, absoluto, por nuestros pecados. O sea, que en la cruz se quedaron tus pecados, todas tus faltas. Eres perdonado. Son perdonado, perdonada, y eres amado hasta el final. Tanto así que entregó todo para que tú y yo fuéramos beneficiados de todas las riquezas de la gloria. Aleluya. Aleluya. Eso es Jesús. Estoy culminando, iglesia. Piensa en esto. No es cualquier cosa. Aleluya. Todo el ser humano que fallece ya no regresa a esta tierra. Pero Jesucristo regresó. Regresó. Y dijo: ahora sí, muerte, porque yo vivo. Ahora toda la iglesia vive, porque yo vivo. Ahora vosotros, iglesia, viviréis. Jesucristo, por eso es que declaramos: Él vive, Él reina. Aleluya. Qué maravilloso. En este día celebramos la resurrección de Jesús y vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Quién debe tomar la Santa Cena? Todo aquel que haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador puede tomar la Santa Cena. Siéntete libre, tómala. No estoy hablando que debes de ser perfecto. Nadie es perfecto. Buscamos la perfección. El que quiera ser perfecto, que el Señor se lo lleve al cielo. Pero como todavía no nos lleva, estamos en esta tierra, siempre hay altas y bajas. Vamos a celebrar la muerte y resurrección, sellando con la Santa Cena. Jesucristo está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, dale un aplauso. Aleluya. Él es nuestro Dios. Qué maravilloso. Te voy a dar las 7 palabras que Jesús dijo antes de partir. Primero, Padre, perdónalos. Necesitábamos ser perdonados. Padre, o sea, rogó al Padre por nuestro perdón, para que la deuda que teníamos tú y yo fuera eliminada. Padre, perdónalos. Segundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hasta el último momento hay una oportunidad para cualquier vida. Si hay un segundo antes de partir, si en ese segundo dice: Señor, perdóname, el Señor le perdona. Aleluya. Hasta el último minuto, el último momento. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el gran día, vamos juntos. Era malhechor, pero Jesús no vio lo que él había hecho. No le leyó la carta. Hiciste tantas, dice: hoy estarás conmigo. Tercero, mujer, he ahí tu hijo. El cuidado familiar de los hijos hacia los padres. Mujer, he ahí tu hijo. Cuarto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba en el momento crucial de obtener la victoria y exclamó:
Obvio que sentía dolor. Los estudiosos dicen que había un sol candente en ese tiempo. Y él colgado en ese madero, en esa cruz. Colgado. Y no era colgado como lo ponen en la película, con no, colgado de su carne. De su carne. Colgado. Cortado. Con fiebre. Sin comer, sin dormir, debilitado. Su cuerpo temblaba de dolor. Por amor a ti. Por amor a ti. Solo por amor. Aleluya. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo. Se sintió afligido. Se sintió que estaba en el último momento, pero no se detuvo. Quinta, tengo sed. Cuando le ofrecieron esa esponja con la rama o con el palo de hisopo. Tengo sed. Tengo sed. Aleluya. Sexto, consumado es. Ya no falta nada. Ya los ritos se terminaron. Rituales se terminaron. Consumado es. Ya desde hoy en adelante, el único y más grande sacrificio limpió el pecado. No nomás los cubrió, los limpió hasta el día de hoy. Él limpia los pecados, por más grandes y más rojos o negros que sean, Jesucristo los puede limpiar. Y Él te ve como un hombre o una mujer puro, sin mancha, delante de su presencia. Lo que sea, Él está para perdonar los pecados que haya sido. Consumado es. Séptima y última. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el Jesús que predicamos. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He terminado la carrera. Tengo la victoria. Y expiró.